Me paso por aquí porque la semana pasada no hice un directo y me apetecía porque además con esto de ir recogiendo todo este espacio, eh, me encontré con unos diarios míos de cuando pues tendría 13 años. Eh, es curioso porque esto me ha dado que pensar y me lleva a una reflexión que es bastante interesante. Eh, Cuando yo veo mis diarios, lo que digo es, voy a empezar a leerlos y me viene también una sensación de no quererme desapegar de ellos. Pero al mismo tiempo digo, tengo que hacer espacio. Y además tengo un montón de cuadernos porque yo desde siempre he escrito muchísimo. Eh, ya desde bien pequeñita escribía mis diarios. Y hubo una época que sí recuerdo que cuando eh, era adolescente, pues me puse a escribir muchísimo, ¿no? Entonces yo tenía como un montón de cuadernos que incluso usaba los cuadernos del colegio por detrás para que mi hermana no me los leyera. Y de repente han aparecido todos esos diarios y he dicho, ¡buah! Los voy a leer porque en principio los iba a tirar, pero he dicho no, primero los voy a leer y voy a hacer luego un trabajo con todo esto como un ritual para despedir también a mi adolescente y a esa persona que fui. Porque esto me ha hecho que pensar y la reflexión que saco es que mientras yo voy leyendo ese diario digo, ostras, ¿cómo percibía yo la realidad entonces? eh, Me estoy dando cuenta de que una cosa es lo que yo recuerdo y otra cosa es lo que yo escribí. Y hay cosas que están distorsionadas, hay cosas que no son realmente lo que estaba pasando en ese momento. Y aún así, también me doy cuenta que yo lo escribía desde mi percepción. Entonces esto es súper importante porque aquí nos damos cuenta de cómo estamos percibiendo nosotros la realidad en todo momento. Cuando alguien viene a terapia conmigo, la historia es importante, pero no es lo más importante. La historia la usamos sobre todo para darnos cuenta de qué es lo que nos ha pasado y poder comprender. Pero realmente lo que importa es qué es lo que se te ha quedado ahí, qué percepción estás teniendo de esa historia que pasó, qué creencias, qué patrones, qué es lo qué sentimientos son los que tú tienes o tenías cuando pasó esto o aquello, ¿no? Entonces, es súper importante tener esto como muy claro porque a veces construimos, bueno, a veces no, siempre construimos nuestra historia según nuestra percepción y es más la percepción subjetiva que la objetiva. Es decir, eh, no es tal como ocurrió objetivamente al 100%, sino tal y como yo la he percibido y la he sentido en ese momento. Y así te la cuento. Y además, conforme pasan los años, esto se genera aún como un espacio de mucha más creatividad, que a veces unes, no sé si os habrá pasado a vosotros, unas experiencias con otras, al final hay cosas que te acuerdas como flashes solamente, otras te acuerdas perfectísimamente, pero a lo mejor se lo cuentas a tu hermana o a tu madre y dice, no, eso así no fue. Entonces, darnos cuenta de esto es muy importante, porque a veces le damos tanto peso a nuestra historia que vemos que no es totalmente cierta. Y nos la creemos tanto, porque pensamos que es así lo que nos ha sucedido y es de esta manera, que nos cuesta hacer ese cambio. Entonces, si nosotros, en vez de poner tanto peso en nuestra historia y que nuestra historia vaya con nosotros como una carga, a mí me venía mucho, ¿no? El tema de vamos a soltar también nuestra historia, porque lo único que estamos cargando con nosotros es aquella sensación, aquella emoción, aquella carga emocional que se nos ha quedado con esta historia, ¿no? Con esta historia que hemos vivido. Por lo tanto,
si yo soy capaz de quitarme ese lastre, si soy capaz de quitarme ese peso de toda mi historia, que es real, pero no es 100% real, es esta parte subjetiva que yo recuerdo y que se me ha quedado también en mi cuerpo, se me ha quedado también en mis emociones, se me ha quedado a nivel mental, pero no es la realidad al 100%. Si yo consigo soltar todo esto, me libero y puedo estar mucho más en el presente aquí y ahora, porque daros cuenta, ¿no? Todos los patrones, las creencias, la fidelidad que también en un momento determinado hemos hecho inconscientemente, ¿no? A nuestros padres, a personas que a lo mejor, bueno, pues eran referentes, ¿no? Y por esa fidelidad tan grande hemos seguido un poco esos pasos. Como ahora, si echas la vista atrás, dices, uff, pues no, a lo mejor no es tal como yo lo recuerdo, y a lo mejor esto que yo estoy recordando lo que me está quitando es libertad, es presencia, es la sensación de poder vivir mi vida en este momento desde el aquí y el ahora, ¿no? Muchas veces vamos con toda la historia pasada. Entonces nos justificamos además, yo soy así porque me pasó esto, porque hice tal cosa, es que claro, no puedo cambiar, es que... Y nos justificamos y además nos identificamos. A veces nos identificamos con la víctima. Me pasó esto y como me pasó esto yo soy una persona, ¿no? Imagínate, pues una persona que humillaron, yo soy una persona que maltrataron, y te identificas con esto cuando realmente tú no eres esto. Esto es lo que te pasó y además cómo lo viviste tú, ¿vale? Lo viviste de esta manera porque a ti te afectó un montón. Igual a otra persona el mismo hecho no le afecta tanto. Un accidente a una persona le afecta de una manera, a otras le afecta de otra. Una misma situación, un mismo padre que imagínate, pues te pone un límite. Un hijo lo va a vivir de una manera y otro de otra. Para uno será como, ¡guau! Lo que hizo mi padre aquella vez que no me dejó, y para otro lo vivirá de una manera totalmente diferente. Por lo tanto, siempre que contamos la historia, la contamos desde nuestro punto de vista y desde aquello que nosotros hemos vivido en ese momento y aquello que se quedó y aquello que además luego elaboras una y otra vez. Yo me doy cuenta de esto porque cuando yo misma voy a contar mi historia, ya tienes como a veces, ¿no? Cuento esto, esto y esto. Si hay más intimidad, si hay más confianza, puedo contar esto, esto y esto, pero lo cuento siempre de la misma manera, me doy cuenta, ¿no? ¿Cómo sería si cada vez yo no recordase esta estructura que yo hago y cada vez pudiera contar mi historia en función de cómo me siento aquí y ahora? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ni siquiera contar mi historia? ¿Quién eres? Y decir quién eres tú aquí y ahora, sin tener en cuenta lo que has hecho, lo que has vivenciado, aquello que te pasó, ¿vale? Todo esto viene para las últimas que os habéis incorporado porque así haciendo la limpieza pues vi mis diarios, y lo que voy a hacer con estos diarios es esto, intentar soltar el personaje que fui. No antes tuve ahí como los voy a tirar y luego dije, wow, esto es un tesoro, lo voy a leer. Y al empezar a leer, que no los he leído todos todavía porque anda que yo no escribía, al empezar a leer estoy descubriendo, redescubriendo esta adolescente que yo fui, esta adolescente que tenía esos sentimientos, que se empieza a enamorar, que tiene esos ideales, que se enfada, que despotrica, que al mismo tiempo tiene una espiritualidad súper elevada. Yo, no me acordaba yo de ciertas cosas que sí estoy releyendo y las estoy viendo. Y al mismo tiempo es como, bien, pero ¿esto para qué me lo voy a guardar? Esto ya pasó. Esto ya no es necesario en mi vida. Lo voy a leer y voy a hacer como un pequeño ritual también con todo esto para poderlo soltar y liberar, reconciliarme también con esta adolescente y hacer como ese trabajo, ¿no? Dándome cuenta
también que lo que para mí era importante entonces ahora no tiene importancia. Estoy leyendo y me reía de algunas cosas, ¿no?, que leía y digo, wow, pues esto es llevarlo a mi día a día. Y lo que ayer era importante para mí, igual hoy ya no lo es. Lo que hace un año era importante para mí, hoy ya no lo es. Entonces es como vamos a soltar nuestra historia, vamos a soltar nuestro pasado para podernos centrar en este presente que es lo único que tenemos para poder vivir aquí y ahora. Entonces, quizá a veces cuando contamos nuestra historia, pues no tiene, no encaja la manera de sentir de entonces con la manera de sentir ahora, ¿no? Nos viene incluso, fijaros, porque esto lo dice mucha gente, incluso yo lo he dicho también, si volviera a vivir o si volviera a mis 20 años o si volviera a mis... ya no haría lo que hice entonces, ¿no? Fíjate, echar la vista atrás a veces nos hace sentir culpable por cosas que hemos hecho o que nos han pasado. Si yo ahora volviera atrás, no haría aquello que hice. Ahí hay un sentimiento de algo no hice que está bien, que no está bien. Entonces no te sientes bien con aquello que pasó. No estás entonces reconciliada con lo que pasó y con tu pasado. Y por otra parte, te gustaría cambiarlo. Te sientes quizá culpable por algo que sucedió o por algo que no hiciste. Cuando lo miras desde esta perspectiva dices, pero qué tontería estoy diciendo. Porque evidentemente, si yo volviera atrás, esto lo digo mucho, si yo volviera atrás, volvería con esa mentalidad que tenía antes, no volvería con la mentalidad de ahora, ¿no? Si yo vuelvo atrás en el pasado, vuelvo a ser la Belén de 13, 14, 15, 16, no con esta conciencia que tengo ahora. Por lo tanto, volvería a hacer lo mismo, volvería a cometer los mismos errores que yo veo ahora como errores, pero entonces no lo fueron. Pasaría exactamente lo mismo, porque entonces, con aquella conciencia que yo tenía, hice lo mejor que pude. Y esto es algo que es tan importante saber. En terapia, cuando hay personas que me vienen, ¿no?, y me preguntan esto, ¿no? Es que yo, aquello que hice, ojalá fuera marcha atrás, que entonces ahora lo hiciste lo mejor que pudiste. Y esto es súper importante para que también nos podamos reconciliar tanto con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestros padres, con las personas que pensamos que nos han herido o que nos han herido, poder decir, no pudo hacerse de otra manera, ni ellos pudieron hacerlo de otra manera porque estaban en esa conciencia que ellos tenían en ese momento, ni nosotros hubiéramos hecho otra cosa porque estamos en esa conciencia. Por lo tanto, es poder reconciliarte con toda tu historia y decirte, no pudo ser de otra manera. Esta es una frase súper importante, porque además te quita peso, te quita carga, y ahí te ves como, bueno, pues es lo que tuvo que pasar. Y esto, si yo lo veo, es para mi propio aprendizaje. Esto, claro, lo puedes ver en una circunstancia cuando ya ha pasado un tiempo, porque en el momento no ves el aprendizaje por ningún lado. Pero luego sí eres capaz de verlo. Luego hay experiencias que también se quedan como impresas en tu cuerpo y emociones, ¿no? Es como cualquier impacto, cualquier trauma también se queda impregnado en el cuerpo. ¿Qué es lo que le tienes que decir también a tu cuerpo? Cada vez que salta con una... como que se cierra, ¿no? Cuando nosotros tenemos como un impulso como de miedo o de inseguridad, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Se tensa o se cierra, ¿vale? Cuando estamos en confianza, pues estamos abiertas, estamos relajadas. Cuando viene algo que me está recordando a un pasado, pero me lo está recordando no ni siquiera con la mente, sino me lo está recordando mi cuerpo, porque hubo ahí un impacto fuerte, mi cuerpo se va a cerrar. Cuando yo me doy cuenta de esto, es poderle decir a mi cuerpo, esto ya pasó, esto ya pasó. Igual que no pudo ser de otra manera, es decirle, esto ya pasó. No hace falta que vayamos a
a elaborar nada más. Es como cuando un niño pequeño te viene llorando. Ahí no le puedes decir, a ver, cuéntame. No, en ese momento está llorando. Lo único que puedes hacer es cogerle y abrazarle y dejar que llore. No puedes empezar a crear una conversación con él para que te cuente, ni siquiera que podamos elaborar un discurso, ¿no? Ni que él se ponga a pensar. Está llorando, pues está llorando. Tu cuerpo cuando hace así, lo mismo. Entonces a tu cuerpo únicamente, no vayas a la mente para decir esto por qué me ha pasado, qué pasó entonces, esto es que me viene la idea de, o igual es que otra vez me vuelve a venir, pues yo que sé, aquel trauma que tuve. Si te viene claramente, entonces sí, pero si no, es como, ya pasó, esto ya pasó. Y no tiene por qué volver a pasar. Es como calma a tu cuerpo, calma a tu sistema nervioso. Cálmate, respira, respira hondo y esto ya está. Esto no es algo que está ocurriendo ahora, es un recuerdo que trae mi cuerpo a la actualidad. Es como cuando lo hacemos a nivel mental, ¿no? Y alguien te pregunta sobre tu vida y tú empiezas a contar y entonces te acuerdas de aquella vez y aquel trauma que has tenido y entonces tú lo traes al presente y también tu cuerpo y la emoción y empiezas a llorar o empiezas a, ¿no? Esto nos ha pasado. Cuando tú recuerdas una historia, el cerebro no sabe si es real o no, ¿no? Porque tú la estás trayendo y tú empiezas a recordar, igual que una noticia alegre, pues te provoca la alegría y la sensación de bienestar. Cuando estás pensando en algo traumático, tu cuerpo se empieza a encoger. Esto es debido a que tú lo estás pensando. Otras veces pasa al revés, sin tú ni siquiera pensar. Cuando sucede algo que puede ser a nivel ambiental, ¡boom!, impacta en tu cuerpo se acuerda de esto y entonces se contrae. Y ahí, repito, lo único que puedes hacer es tranquilizarte, decir esto ya pasó, darle mucha amabilidad a tu cuerpo, mucho amorcito a tu cuerpo, porque volvemos a insistir, la historia importa, pero importa una mínima parte, importa lo necesario para que tú puedas eh, recordar y comprender. Quizá más que recordar, para que puedas comprender. Ah, esto me pasó y quizá por esto que me ha pasado yo soy así. Punto. Ya está. No vamos a seguir indagando ni escudriñando nuestro pasado y cómo fue y qué te pasó y no. No, a mí por ejemplo a veces no me interesa mucho esa historia. Es como vamos a darme cuatro pinceladas de lo que te ha sucedido, de lo que piensas que para ti es importante y a partir de ahí trabajamos, a partir de ahí vamos a ver qué hacemos con todo esto. Que pueda haber una comprensión para luego, vale, ¿y con todo esto qué hago? ¿Sí? Así que esta era como mi reflexión de hoy, que me apeteció un montón porque ha sido como, guau, qué alegría cuando me he encontrado esos diarios que me llevan a leerme, a releerme cuando yo era jovencita y decir, a ver, ¿cómo veía la realidad entonces? Porque esto se nos olvida y hay cosas que se quedan, pero otras se olvidan, ¿no? Entonces, qué importante es poder soltar toda nuestra historia, podernos quedar con aquello que realmente nos hace bien y poder soltar todas esas cargas que bueno, que no nos traen nada favorable para este presente. Imaginaros, que esto también lo decimos mucho, ¿no? Imaginaros cómo sería eh, no recordar, que bueno, en una parte, a ver, no recordar nuestra historia en el sentido de no quedarnos con el rencor, por ejemplo, ¿no? Imagínate, hoy te ha pasado algo que te has enfadado. Yo siempre digo, vete a la cama y vete a la cama en paz. Haz como una reflexión de qué cosas han pasado durante el día que puedas agradecer y aquellas que a lo mejor no estás tan contenta, poder decir, bueno, lo suelto y lo libero. He hecho lo que he podido. O esto que me ha sentado mal, lo voy a soltar, lo voy a liberar, lo voy a descargar. Puedes vibrar, puedes soltar, puedes respirar profundamente, visualizar que lo estás soltando y te vas a la cama
en paz y en tranquilidad. Y a la mañana siguiente es un día nuevo. A eso me refiero. Imagínate que no recuerdas qué pasó ayer esto con esta persona que te enfadó. Esto sería maravilloso. ¿Qué es lo que nos pasa? Que como si nos acordamos al día siguiente cuando viene esta persona que te enfadaste ayer con ella, aún sigues, si no lo has podido hablar, aún sigues un poco con ese resquemor o sigues enfadada con ella. Vuelves a traer aquello que pasó ayer, lo traes a la hora. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Sería muy bueno poder soltar todo esto y bueno, encontrarnos con el nuevo día como volver a nacer de nuevo, como si fuéramos nuevas, como si fuéramos nuevos, ¿no? Con tu pareja lo mismo, imagínate despertarte y ¡wow! Tengo aquí una persona para descubrir. No esto que ya nos pasa en las parejas también, que es como yo ya sé cómo vas a reaccionar, pues hay cosas ya que ni te digo, o hay cosas ya que para qué, si total ya sé lo que va a ocurrir. Entonces, fijaros qué bueno sería poder soltar también esto para cada vez encontrarnos con alguien nuevo. Tanto tú eres nueva como la otra persona es nueva. No tener en cuenta cosas que han pasado antes porque no merecen la pena, porque tú ahora ya eres diferente. Y quizá la otra persona, bueno, quizá no, todos somos diferentes. Es que vamos cambiando a cada minuto, a cada hora, a cada día estamos cambiando. Y esto es bueno también, poderlo ver. Cómo yo puedo ir cambiando, cómo lo que yo hoy pienso, siento, creo, mañana puede cambiar y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Es permitirme ese cambio en mí y permitir ese cambio en mí hace que permita el cambio en el otro. Así que bueno, si tenéis alguna preguntita me podéis por aquí escribir. Esta era como mi reflexión, ¿no? Soltar la historia, soltar el personaje, poder hacer algo también con tu historia si quieres, ¿no? Bueno, pues esto que yo siempre me identifico con, que soy así, que me pasó esto, que tal, que cual, poder también hacer un cierre con todo ello y lanzarlo fuera. Sobre todo cuando nos estamos justificando por lo que nos pasó, y por eso soy así, o sobre todo cuando me estoy identificando con, en vez de decir yo soy Belén, ¿no? Y punto, a secas, es como yo soy aquella persona que, sobre todo les pasa mucho a las personas que han sufrido un trauma, ¿no? Imagínate, soy una mujer maltratada, soy un hombre, yo qué sé, ¿no? Dominante, lo que sea, que te han puesto también una etiqueta y tú te la estás creyendo y te identificas con ello. Tú no eres eso, tú eres mucho más. Aquí hemos venido, lo digo siempre, hemos venido a brillar. Así que somos soles que solamente pueden hacer que dar luz, alumbrar, brillar y dar calor. Cuando nos estamos ocultando tras unas nubes, que son esas etiquetas que nos han puesto o nos hemos puesto y nos creemos, ahí estamos impidiendo que nuestro brillo salga. Así que bueno, no sé si os parece interesante esto, ¿no? El tema de nuestra historia. Si yo que trabajo mucho con personas en terapia, muchas veces vienen eso, contándome la historia y cuanto más me la cuento, más me la creo. Yo misma, ¿eh? También, cuanto más me la cuento, más me la creo. Y veo que bueno, no tiene tanta importancia lo que nos ha sucedido. La importancia es lo que nos está pasando aquí y ahora. ¿Y qué hago con todo esto que yo soy para ponerlo al servicio aquí y ahora? ¿Qué hago con todo esto que he aprendido para que mis experiencias del momento presente, bueno, pues puedan llegar a ser las mejores experiencias que pueda tener? Aunque pueda haber experiencias que no son tan positivas, en el fondo, lo que hemos dicho antes, cuando tú ves todo el trayecto te puedes dar cuenta de que sí te ha servido, aun cuando estabas en el fango, aun cuando estabas en un pozo, ¿sí? Así que bueno, os saludo aquí a todos los que os habéis unido, que sois unos cuantos, qué bonitos.
Si alguna quiere poner alguna pregunta, aprovechar, si queréis preguntarme algo, que yo encantada os contesto. Así que no demos mucho peso a la historia. Eh, Suéltala, vive también desde ese presente, ¿no? Eh, Deja de hacer juicios también, porque a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando alguien te está contando su historia, piensa que también te la está contando desde ese punto de vista. Por eso, nuestras heridas, también nuestras heridas del pasado, estas heridas de la infancia, que yo trabajo mucho también cuando con el tema de parejas y demás, es siempre la percepción que tú tienes, que tú has tenido y has experimentado de esa herida. No es que a lo mejor tu padre te abandonó o tu madre te abandonara, a lo mejor no te han abandonado nunca, pero tú te sentiste abandonada, tú te sentiste rechazada, tú te has sentido humillada, tú te has sentido traicionada, ¿vale? Entonces, esto es súper importante que nos demos cuenta para no poner culpables fuera, para responsabilizarnos también de lo que nos sucedió a través de nuestra percepción, porque no pudo ser de otra manera, porque tú eras una niña, un niño que no pudo hacer otra cosa más que percibir lo que estaba sucediendo de esa manera. Y gracias a que lo percibiste de esa manera, pudiste ponerte también un escudo, por decirlo de alguna manera, una protección que te ha servido enormemente todos estos años. Y quizá ahora cuando nos empezamos a dar cuenta, empezamos a tener como esa conciencia de ese empezar a despertar y a observar lo que nos ha pasado atrás, es cuando podemos darnos cuenta también de esto, ¿no? De que fue mi percepción. Y vamos a dejar de estar mirando al pasado, que muchas veces vamos así por la vida, ¿chan? Que entonces no avanzamos si estamos mirando solamente hacia atrás. Me dices, Anne, ¿cómo podemos dejar de pensar con un asunto que rumiamos si no podemos soltarlo? El bucle mental. Claro, es que cuando empezamos con nuestros bucles mentales, cuando tienes un pensamiento que te atrapa una y otra vez, yo siempre digo, primero, mira a ver si ese pensamiento es 100% real, porque muchas veces no lo es y estás sufriendo por algo que no es. Por ejemplo, a veces nos podemos estar preocupando por, yo que sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pues una madre que su hijo se ha ido de viaje y está ahí rumiando, que no me ha llamado, que no me ha llamado, madre mía, le habrá pasado algo, y es que, porque además la mente siempre se pone en lo peor. Si tú dejas de pensar en eso porque dices, a ver, ¿de qué me sirve a mí estar pensando este pensamiento que lo único que hace es mermarme, ponerme encogida? Tú mira en tu cuerpo. Cuando estamos en un bucle mental, el cuerpo se encoge, el cuerpo no puede hacer otra cosa, no está expansivo, no está relajado. Pues suelta. Ahí es, me pongo a pensar en otra cosa, me pongo a hacer otra cosa. Yo a mí me viene muy bien bailar, por ejemplo, me pongo música y bailo y así suelto este pensamiento, que no es que dejes de pensar en ello, pero no le vas a dar la importancia, ¿vale? Puedes seguir tu bucle diciendo, buah, imagínate, pues qué mal lo he hecho, he fallado, he hecho esto mal, lo que sea que estés pensando. O que voy a comer mañana, es que no tengo trabajo, es que nunca encontraré trabajo. Daros cuenta también de cómo los pensamientos se alimentan unos a otros, ¿vale? Imagínate, no tengo trabajo. Yo estoy todos los días con el run run y cuando encontraré trabajo y cómo lo voy a hacer y es que no voy a llegar a nada y es que claro, cogerán a otros antes que a mí. Empieza tu mente a ponerse en lo peor y en vez de simplemente decir no tengo trabajo, ¿qué puedo hacer? Pues venga, me voy a poner a buscar y voy a dar voces y voy a enviar currículums y voy a mirar cursos que pueda hacer que a lo mejor me abran un campo. No sé, es ponerte a tener otro tipo de pensamientos que te hagan bien a ti y por otra parte olvidarte como haciendo actividades o haciendo alguna otra cosa que te quite un poco este bucle mental, ¿sí? Porque claro, es que si no, no cuesta mucho soltar cuando estamos ahí, dale que te pego, y nuestra mente, darte cuenta que también es tu mente, no le hagas mucho caso a tu mente, ¿vale? Aquí hay que hacer caso, siempre lo digo, porque soy terapeuta corporal, hay que hacer caso al cuerpo.
el cuerpo no miente. Tu mente te estará diciendo mil y una cosas y mil y una barbaridades. Y entonces fíjate, las barbaridades que nos cuenta la mente muchas veces hace que nuestro cuerpo aún se encoja más. Cuando tú te das cuenta de esto, respira, siente, identifica esos pensamientos y ponlos ponlos ahí en valor, quiero decir, es como, pero a ver, ¿este pensamiento es algo lógico o es ilógico? ¿Es 100% real o no? ¿Cuánto tiene de real? ¿O es algo que estoy yo futurizando? Porque normalmente en los bucles mentales estamos yendo al futuro o estamos yendo al pasado, no estamos en el presente. Yo cuando me pongo aquí en el presente, pues ahora mismo digo, pues mira, pues estoy en casa, está lloviendo fuera y yo estoy aquí sequita, calentita, tengo un sillón. Quiero decir, date cuenta de dónde estás en este momento, porque si no tu mente se va al pasado o se va al futuro, ¿sí? Así que esta pregunta es importante, cómo dejar, ¿no?, ese bucle mental, pero es muchas veces identificando y dándonos cuenta si estamos mirando atrás o si estamos mirando para adelante en vez de estar en este momento presente, ¿sí? Qué bien. Gracias, Anne. ¿Hay alguna preguntita más que me queráis hacer, ya que estamos aquí? Si yo tengo la respuesta, que no siempre tengo la respuesta a todo, pero lo podemos reflexionar juntas. Y si no, pues hasta aquí sería. Yo creo que he dicho un poquito, es que ha sido como esta reflexión. Y igual que el otro día, que limpiando se me ocurrió el otro directo, pues con esto lo mismo, ¿no? Al topar con mis diarios digo, madre mía, la historia y toda la subjetividad que trae nuestra mente, ¿no? Total, que yo creo que para terminar podríamos simplemente decir, vive el presente, vive aquí y ahora, suelta tu historia, suelta tu pasado, utilízalo simplemente para recordar aquello bonito, lo más bonito, lo que todo lo que has aprendido, todo lo que has disfrutado, y olvídate o intenta dejar atrás todo lo que te hace mal, ¿vale? Todas las experiencias pasadas que ahora no te sirven. ¿Qué hago con todo eso? Lo voy a poner en mi presente para avanzar con ello, con todos los aprendizajes. Quizá igual en otro directo podré indagar un poquito más en esto, ¿no? En cómo hacer con... incluso cuando hemos tenido una experiencia negativa, ¿no? Cómo poder ver al final también esa parte positiva, que al final estamos aquí para crecer, estamos aquí para avanzar y estamos aquí para vivir, ¿sí? Hay quien dice, ¿qué misión tengo en la vida? Y yo siempre digo, vivir, ya es suficiente, ¿no? La misión que tienes en la vida es vivir con este cuerpo que se te ha otorgado en este planeta maravilloso y vivir todas las experiencias que nos toca vivir. Ya con eso es suficiente. No hay más misión que agradecer lo que tienes y disfrutar al máximo con todo lo que se nos ha dado, con estos 5 sentidos, con esta mente maravillosa, con estas emociones que estamos vivenciando a cada momento. Pues simplemente con eso, que ya es, pues ya nos cambiaría mucho la vida. Así que nada, bueno, os dejo aquí, ya lo pondré también este directo, ya lo subiré, ¿vale? Y nada, muchas gracias a todas y eso, a vivir, lo que dice Ana, a vivir, que bueno, la vida tampoco es tan larga, así que aprovecha, disfruta y vive y brilla con toda esa luz potente que eres. Un besito, muchas gracias, que vaya bien, buena semanita.